Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hablaba esta mañana el presidente del Gobierno de la voluntad de convertir a España en un referente europeo en materia de renovables y de hidrógeno, que es el gran vector energético de moda. Se aprobó en diciembre este PERTE específico, son 16.000 millones de euros de inversión, con una parte muy importante de inversión pública a través del plan de recuperación. Tenemos aquí a Joan del IDA, de la Administración Pública. No sé si nos puedes avanzar algún dato de las convocatorias que ha habido de ayudas para hidrógeno que ya se han empezado a lanzar y cuál es, con qué enfoque veis este vector para los próximos años. Buenos días. Y lo primero, disculpar la ausencia de la Secretaria de Estado de Energía, Sara Gessen, que quería participar, pero por los anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno esta mañana, pues el equipo está ultimando, ¿no?, las tareas con esas otras urgencias y efectivamente, ¿no?, pues desde el IDAE, que somos el organismo público que gestionamos una parte importante de esos fondos, pues encantados de compartir este espacio. Efectivamente, lanzamos ese PERTE ERA, que llamamos PERTE de hidrógeno renovable, energías renovables y almacenamiento a finales de año, ya en un contexto de precios elevados de la energía, pero la importancia de reducir esa dependencia energética se ha reforzado, ¿no?, por desgracia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y lo que estamos viendo es que precisamente ese contexto lo que ha hecho es acelerar la necesidad de esa descarbonización y a la vez reforzar la necesidad de hacerlo con capacidades y con tecnología propia. Y eso es justamente lo que busca este PERTE. Comentabas el hidrógeno renovable. Si miramos la evolución de hace 2 años ahora, hace 2 años era prácticamente un erial, el hidrógeno renovable, se hablaba en círculos académicos energéticos, pero poco más, y a día de hoy estamos viendo ya una auténtica carrera tecnológica, carrera industrial a nivel europeo y a nivel mundial en torno al hidrógeno renovable. Este PERTE tiene una apuesta importante por el hidrógeno, le dedica más de 1.500 millones de euros específicamente de apoyo público y hemos lanzado efectivamente las primeras convocatorias. La primera de ellas cerró el viernes pasado justamente, o sea, estamos justo abriendo los expedientes y analizando bien y seguro que muy pronto podremos anunciar ya los primeros resultados y sigue abierta otra convocatoria de la parte de cadena de valor. Apostamos no solo por descarbonizar, por reducir dependencia energética, sino desarrollar tecnología propia, industria propia y completamos de momento los primeros 400 millones de euros que tenemos para ese PERTE actualmente en marcha. Una cuestión estructural que es importante acelerar, pero insisto, con la situación actual la coyuntura nos obliga incluso a acelerar ese cambio. El objetivo es contar en 2030 con 4 gigavatios de electrolizadores. El caso de Endesa, Rafael, habéis presentado 23 proyectos por importe de 2.300 millones. No sé qué nos puedes avanzar, cómo se está desarrollando. Danos algún detalle. Muy bien. Lo primero, buenos días a todos. Y primero decir que para nosotros que el hidrógeno forme parte sea un elemento importante, ¿no?, en los fondos de recuperación, de sostenibilidad y de renovables es significativo ya, ¿no?, porque es una de las tecnologías que en estos momentos está, digamos, en la fase más incipiente de desarrollo respecto a otras que ya llevan más periodo de maduración y que va a formar parte en los próximos años del mix energético que necesitamos para la penetración de renovables y para la gestión de esta energía en el sistema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Endesa? En Endesa nosotros llevamos ya apostando por el desarrollo de proyectos del hidrógeno asociado a la generación de energía renovable. Es decir, para nosotros el hidrógeno tiene sentido siempre que se produzca con energía renovable, energía sostenible, es decir, hidrógeno verde. Y para nosotros tiene sentido en aquellos usos que sean eficientes, es decir, en usos que sustituyan el hidrógeno gris como materia prima para la industria y en el desplazamiento de usos térmicos que no son electrificables. Para nosotros el hidrógeno es un complemento a la electrificación. Nuestra estrategia es descarbonización, es decir, cierre gradual de las centrales de generación emisoras, inversión en nueva generación de renovables y electrificación. Y como complemento a esta electrificación tenemos el uso final del hidrógeno. Y ahí estamos desarrollando proyectos que están ahora, ya hemos empezado a generar valor en la cadena, digamos, de generación de valor con las ingenierías que están desarrollando estos proyectos en diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Tenemos, como decía, proyectos que están
muy próximos a las industrias que lo van a consumir después como materia prima, como hidrógeno verde sustituyendo el hidrógeno gris, es decir, proyectos que están próximos a polos químicos, y tenemos proyectos en Huelva, en Algeciras, en Tarragona, próximos a grandes centros de consumo de hidrógeno y además próximos a centros donde se producirá la energía renovable que suministrará a los electrolizadores que lo producen. Tenemos también proyectos de hidrógeno que están en zonas de transición justa. Todos los proyectos que estamos en este momento llevando a cabo en las áreas donde estamos cerrando las centrales de carbón llevan proyectos de desarrollo social y económico, energéticos, en el emplazamiento o alrededor del emplazamiento, y todas ellas llevan asociado un proyecto de almacenamiento y un proyecto de hidrógeno. Entonces, ese es el segundo bloque de proyectos de desarrollo de hidrógeno que estamos llevando a cabo. Y el tercero es otro área de especial interés, que es el uso de hidrógeno en los sistemas insulares, en la generación de energía en las islas. Los sistemas insulares, los sistemas aislados, tienen unas características especiales, ¿no? Entonces estamos haciendo pruebas de combustibles con bases hidrogenadas, es decir, que usan hidrógeno como base, para sustituir los combustibles que usamos actualmente. Esas son, digamos, las tres líneas. Y en ese sentido, hemos participado en la convocatoria que, como decía Joan, se ha cerrado el viernes pasado, a la primera, de proyectos pioneros, de proyectos singulares, innovadores, y parte de estos proyectos están integrados en esta convocatoria. Igualmente estamos preparando proyectos también para la siguiente, que es la convocatoria que también presentaremos dentro de un mes, que es la de grandes proyectos, ya proyectos de generación de la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor y de conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una enorme oportunidad, tanto España como país y las empresas, de ser líderes en el desarrollo de los proyectos, en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno, porque tenemos las características, tenemos las energías renovables para producir la energía que necesitan estos electrolizadores a bajo coste, y tenemos que trabajar de una manera en consorcios. Ya lo estamos haciendo, en consorcios de diferentes empresas, de toda la cadena de valor, desde la generación, desde lo que es luego la producción del propio hidrógeno, fabricantes de electrolizadores, suministro de componentes para estos electrolizadores, lo que es luego la fase de compresión del hidrógeno para su transporte, la logística y todo lo que lleva asociado de cambios en el consumidor final, también para adaptarse a este uso final del hidrógeno. Es decir, la participación de todos en este proceso y en esta generación de cadena de valor nos permitirá convertir a España y convertir a las empresas españolas de renovables y sostenibles en líderes europeos. Muy bien. María Luisa, tú vienes del CIEMAT, que es un organismo que ha estado históricamente vinculado a la energía nuclear, pero también a las renovables, como la plataforma solar de Almería, fue muy pionera. ¿Qué nos puedes contar de proyectos que tengáis en relación con renovables, almacenamiento, movilidad? Y luego también de innovación social, que creo que tenéis alguna iniciativa al respecto. Gracias, Antonio. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores, al diario.es, que hayan invitado al CIEMAT, y en este caso al CIEMAT y a COTEC, porque represento no solo a la institución en la que estoy trabajando ahora, sino que también participo en los 100 de COTEC. Un poco para poner en contexto tu pregunta, es verdad que el CIEMAT es una institución que tiene más de 50 años de historia y que nace pues, en plena dictadura asociada a la energía nuclear. Pero ya en los años 80 hace yo creo que 2 o 3 cosas relevantes, ¿no? Por un lado cambia su nombre, cambia de ser GEN a ser CIEMAT, y nos dedicamos a la tecnología energética y también medioambiental. Empezamos a incorporar profesionales y líneas de actividad que tienen todo que ver con energías renovables, edificación sostenible y aprovechamiento de residuos, etcétera. Y 3, empezamos a crecer en lugares diferentes, o no exclusivamente en Moncloa, ciudad universitaria, que es donde estamos, sino que estamos distribuidos en Almería, como bien has dicho. La plataforma solar de Almería, que invito su visita, es un lugar extraordinario de visitar porque es una instalación única en el mundo de tecnología termosolar. Y también crecemos en Soria, en una ubicación en Soria dedicada a energía renovable. Con este contexto está claro que el CIEMAT es el heredero de una actividad nuclear que paulatinamente va sustituyendo por otras energías. De hecho, la energía nuclear de fisión ahora representa menos del 10% de la actividad total del CIEMAT. Pero
Uno de los beneficios de estos fondos de Next Generation y que el CIEMAT es beneficiario es la posibilidad de utilizar para transformar nuestras instalaciones. Claro, tenemos instalaciones de más de 50 años y algunas de ellas convencionales y otras nucleares, pues que necesitan una inversión extraordinaria. Hasta ahora el CIEMAT lo había abordado con sus propios fondos, priorizando siempre el equipamiento científico. O sea, podemos tener el mejor microscopio que podéis imaginar, pero en unas instalaciones de los años 50. Luego, uno de los proyectos estrella del CIEMAT, sin lugar a duda, es transformar nuestras instalaciones, sobre todo las de Moncloa, ¿no? Hacer que la infraestructura sea acorde con la investigación de excelencia que se hace. Ese es uno de ellos. Y yo creo que estos fondos no ha tenido el CIEMAT nunca, o sea, no tienen precedente. Pero también somos beneficiarios de otros dos proyectos, ya que la jornada se habla de los proyectos en detalle, dos proyectos muy emblemáticos, no solo para el CIEMAT, sino yo creo que para todo este PERTE que integra, ¿no? Uno tiene que ver con las instalaciones de Soria. En Soria vamos a construir un Living Lab que es único en España, donde se van a poder hibridar tecnologías renovables y sistemas de almacenamiento. Y no es un laboratorio en una mesa con un vaso de precipitados. O sea, esa instalación alberga entre 50 y 70 trabajadores diarios de lunes a viernes, tiene una red de tensión relativamente aislada y cómoda de jugar con ella, tiene un district heating ya instalado entre varios edificios y unas calderas de biomasa y tiene además hidráulica de bombeo pequeña, pero tiene hidráulica de bombeo, distintos sistemas de almacenamiento, no solo baterías, sino también condensadores, un volante de inercia y toda la energía renovable desde eólica fotovoltaica hasta geotermia. Entonces, este proyecto emblemático yo creo que va a poner a disposición de las empresas un lugar de experimentación singular. O sea, una empresa no es un lugar donde hacer experimentos, ¿no? Hay que disponer de instalaciones. Este es uno absolutamente extraordinario. Y el segundo, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, es que el CIEMAT es beneficiario de un proyecto denominado los planes complementarios. Por primera vez en la historia de este país, por lo menos en la que yo conozco, que he dedicado toda mi vida a la ciencia y a la innovación, la Administración del Estado y las comunidades autónomas financian conjuntamente proyectos con fondos Next Generation. Esto ha supuesto pues, una movilidad extraordinaria en 17 ubicaciones y en la Administración del Estado. Y el CIEMAT tiene un proyecto de hidrógeno, pues un poco en línea con lo que comentaba mi compañero de mesa, que recorre la generación, el almacenamiento, el transporte y los usos finales. Es decir, la cadena de valor desde el punto de vista de I+D. Incluso algo que se habla poco, y es que se habla del hidrógeno renovable porque procede de la utilización de fuentes energéticas renovables, ¿no? Porque se asume que la única fuente para obtener hidrógeno es la hidrólisis del agua. Pero en este proyecto el CIEMAT va a abordar la utilización de biohidrógeno, es decir, hidrógeno que procede de la utilización de biomasa y de valorización de residuos. Y es un centro como el CIEMAT, un centro nacional, quien tiene que abordar eso. Y lo tiene que abordar pues porque tiene una capacidad de anticipar lo que en el futuro puede ser necesario. No es solo la generación eléctrica, no es solo los combustibles alternativos, sino dar una solución a residuos urbanos, residuos industriales y residuos agroalimentarios. Esa utilización de la biomasa sólida, procedente de incluso hasta de cultivos energéticos, para producir hidrógeno, es factible. Y es factible y necesita investigación. Luego, esta es la cara de un centro que nace en los años 50 ligado a la energía nuclear y que en este momento pues somos un centro de referencia en energía renovable y bueno, el sector nos conoce bien y trabajamos junto con ellos, ¿no? Y bueno, y por supuesto la administración. En el PERTE aparece el CIEMAT como un lugar de ejecución de una buena parte de estos fondos. Hace un año se aprobó el plan de recuperación, ha habido mucho debate por parte de comunidades autónomas, en el ámbito político, de las empresas sobre su implementación.
No sé, Joan, ¿cómo valoras el despliegue que, según la Administración, es bastante rápido, el más rápido de Europa, ha dicho el Creo presidente? que María Luisa lo comentaba, ¿no? Hacías la referencia de estos fondos como históricos y estoy totalmente de acuerdo. Hablamos de, para que os hagáis un orden de magnitud, en transición energética, el presupuesto que venía gestionando IDAE de forma habitual, el plan de recuperación supone multiplicar por entre 8 y 10 ese orden de magnitud de presupuesto destinado a la transición energética en el ámbito que gestiona IDAE. Imagino que hablamos de órdenes de magnitud similares en otros ministerios, ¿no? Con lo que el reto es extraordinario. Nunca antes habíamos dedicado tanto presupuesto a transformar la economía, a reactivar. A pesar de eso, bueno, y segundo, nunca había habido un instrumento europeo de estas características. ¿Os acordáis en la salida de la anterior crisis y se ha venido debatiendo sobre deuda común europea y la necesidad de un presupuesto europeo en condiciones? El plan de recuperación, de alguna forma, empieza a anticipar ese tipo de instrumentos de funcionamiento y, por otra parte, el volumen, ¿no?, que supone para España comparado con otros países este fondo. Aún así, España efectivamente ha sido el primero de los países no solo en negociar y en acordar el plan de recuperación, en solicitar el primer desembolso y ahora recientemente en solicitar el segundo desembolso. No hay ningún otro país que esté tan avanzado como nosotros en el cumplimiento de sus hitos y objetivos. Y no solo eso, sino que los fondos están en marcha, están activos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal del plan de recuperación? Lo dice el propio término, ¿no? Es recuperar la economía, no volviendo atrás, no reactivando lo que estaba funcionando pre-2020, sino transformando el modelo. Y al menos en el ámbito energético, que es el que nos ocupa en esta mesa, lo estamos viendo. De hecho, estamos viendo, es interesante hablando con el sector, dificultades, saturación en el mercado de trabajo, porque cuesta localizar personal formado, incluso con condiciones retributivas positivas, incluso esfuerzos muy importantes, ¿no?, con subidas significativas con respecto a años anteriores, pero está empezando a faltar personal formado, ingenieros, técnicos, que puedan dar, y eso incluso para la propia Administración, que nos estamos reforzando para gestionar los fondos, lo estamos viendo, ¿no? Despliegue del autoconsumo, despliegue de la rehabilitación energética de edificios, instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico. Está el mercado tan tensionado precisamente por la actividad que está habiendo, ¿no? Con lo que, primero de los objetivos, cumplido. A nivel más cuantitativo, tenemos ya en el ámbito de transición energética, de los 10.000 millones aproximadamente que vamos a gestionar en estos 3 años, casi 5.000 de ellos, es decir, la mitad, ya está en marcha, es decir, ya se puede solicitar ese presupuesto. A efectos concretos hablamos de unas 120.000 familias y empresas que han solicitado algún tipo de ayuda que gestionamos nosotros ligada al plan de recuperación, o estamos viendo convocatorias de ayudas que ya están cerradas, ¿no?, como la del hidrógeno renovable que comentábamos ahora, la otra del hidrógeno renovable que está abierta, 2 convocatorias de comunidades energéticas que hemos cerrado hace poco y estamos a punto de resolver también. Es decir, objetivo de negociación y de avance con la Comisión Europea cumplido, objetivo del impacto que ya está teniendo sobre la economía cumplido y objetivo de que ese presupuesto ya esté asignado a proyectos concretos bastante avanzado. ¿Tenemos que acelerar más? Seguro. Hay un trabajo importante de la Administración, yo creo que también una reflexión más amplia, ¿no? España, a pesar del infierno fiscal que algunos quieren vender, estamos muy por debajo de tasas europeas a nivel de número de personal público por 100 habitantes, número de inversión, cantidad de inversión pública por 100 habitantes. La Administración española está infradotada comparado con países de nuestro entorno y no está preparada para una gestión ágil, como tampoco lo está una parte importante del sector privado. Estamos viendo también que los fondos de recuperación han servido para que el sector privado empezara a pensar también de una forma más estratégica, más global. Estamos viendo, el sector energético y en muchos otros, que por primera vez empresas del mismo sector que compiten entre sí empiezan a encontrar alianzas para plantear proyectos que a lo mejor nunca hubieran hecho de forma individual, ¿no? O hablando con empresas de otros sectores con los que nunca hubieran tenido relación, o hablando con territorios, hablando con administraciones públicas. O sea que estamos viendo. El plan de recuperación es un reto de transformación para la administración pública, también para el sector privado, y estamos viendo pues esos resultados también cualitativos bastante positivos, ¿no? O sea que un Estado seguro que podemos avanzar, seguro que podemos acelerar, estamos reforzando la administración para ello, pero unos resultados solventes que, bueno, yo creo que el máximo reflejo de ello es, bueno, pues escuchar a la propia presidenta de la Comisión Europea, que hace pocos días valoraba, ¿no?, el estado de avance del plan de recuperación español como el más avanzado de todos los planes europeos. Rafael, hablábamos del PERTE que se aprobó en diciembre, que tiene una pata relativa a la repotenciación de parques eólicos, que es un tema que yo creo que es relevante porque hay una bolsa de megavatios que están llegando al final de su vida útil y hay que ver qué se hace con ellos y demás. ¿Qué estáis haciendo en este apartado?
Bien, este es otro aspecto interesante, ¿no?, del desarrollo de las energías renovables, ¿no? Desarrollamos energías renovables en proyectos nuevos y también hay que renovar los que tenemos operativos desde hace muchos años, ¿no? Es el plan Renove de las energías renovables, ¿no? Entonces, aquí por dar una idea del potencial que hay de este desarrollo, de aquí al 2025, un tercio de la capacidad que tenemos instalada en este momento, un tercio, tendrá más de 20 años de operación. Es decir, tenemos un parque, fuimos pioneros en la energía eólica en los años 90. Yo tuve la satisfacción de desarrollar algunos de estos proyectos en aquella época, en los años 90, y ahora tenemos la oportunidad de renovar ese parque que ha estado funcionando durante más de 20 años y que ahora hay unas nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías que se han desarrollado de una manera muy importante y exponencial en los últimos años y que desplazan esas tecnologías ya obsoletas, ¿no? La oportunidad que se abre aquí es no solamente de sustituir las turbinas que tenemos instaladas de hace muchos años, que prácticamente por cada 10 turbinas que instalamos de hace 30 años, ahora se instalaría una. El ratio viene a ser esto, ¿no? Una es capaz de generar la misma energía que te pueden generar 10 de las de hace 30 años, ¿no? No solamente esto, aparte son desarrollos más eficientes, se ha conseguido mejora de eficiencia de las turbinas y se abre otra oportunidad enorme. O sea, el parque existente desde hace muchos años tiene una capacidad de evacuación. El cómo se aprovecha esa capacidad de evacuación ahora es fundamental. ¿Cómo se hace de una manera eficiente? No es solamente la mera sustitución de una turbina por 10. Se puede poner más capacidad, se puede sobrepotenciar para la misma capacidad de evacuación. Se puede hibridar, se puede combinar con otras tecnologías. Se puede incluir el almacenamiento. Se puede integrar también, como comentábamos antes, proyectos de hidrógeno, en algunos proyectos específicos. Es decir, es mucho más que sustituir las turbinas que tenemos obsoletas. Es decir, es cambiar el concepto totalmente de planta de generación de renovables para aprovechar la capacidad de evacuación de una manera mucho más eficiente e inyectar más energía para la misma capacidad de evacuación. De esta manera es mucho más eficiente, tenemos una infraestructura que no hay que modificar y que se utiliza de una manera mejor, ¿no? Aquí sí me gustaría hacer hincapié, nosotros tenemos en Endesa, fuimos pioneros en los años 90 también y tenemos un parque, ya tenemos casi 300 megavatios, de los 10% más o menos del que tenemos operativo, que estamos ya modificándolo. Fuimos pioneros en la repotenciación. El parque de Tarifa, que está ahora funcionando desde hace pocos años, es un ejemplo de repotenciación. Otro parque en Galicia, en Camariñas, y parques en Canarias, los primeros que montamos hace 30 años, ¿no? Y ahora se abre la oportunidad de desarrollar en esta próxima década, la utilización de los fondos de recuperación, se abre una oportunidad enorme de todo este parque obsoleto, instalarlo, sustituirlo por este nuevo concepto de generación de energía. Aquí hay componentes que podrán ser perfectamente luego reutilizables. Luego hay otra parte de economía circular que también viene asociado a este PERTE de repotenciación, que hay componentes que se pueden reutilizar otra vez, componentes metálicos, generadores, multiplicadores, etcétera, que pueden recuperarse y utilizarse como equipos de repuesto, etcétera, ¿no? Y hay un componente que es crítico en los aerogeneradores, son las palas. Nadie pensó cuando se diseñó esto hace 30 años, e incluso ahora recientemente, que esto hay que luego desmontarlo. Y la mayoría de las palas van ahora a vertedero. Entonces, eso es un tema que nosotros estamos trabajando ya en un proyecto específico que estamos desarrollando en Compostilla, una zona de transición justa, en la zona que tenía la central de carbón, y ahora estamos desarrollando un proyecto de desarrollo social y económico basado en la economía circular y otros proyectos que van asociados a proyectos de futuro, ¿no? Entonces, estamos planteando un proyecto de reciclaje de las palas, ¿no? de reciclaje de las palas para extraer los componentes que tienen, que no es fácil porque están perfectamente integrados, combinados, son compuestos de resinas, que es muy difícil separar. Pero tenemos ya avances tecnológicos para hacerlo y para poder recuperar estas palas y basar la repotenciación en todo este concepto de modelo energético nuevo que decía antes y además en un modelo de economía circular. María Luisa, comentabas, no sé si preguntarte con tu gorra de Cotec o del CIEMAT,
pero ahora que está tan de moda este concepto de la colaboración público-privada, que yo creo que con estos planes, fondos europeos, es fundamental, ¿qué puede aportar la Administración en la colaboración con las empresas para canalizar correctamente estos fondos? Pues la respuesta fácil es todo. En la colaboración público-privada, o sea, voy a empezar al revés, ¿no? La transición energética en la que estamos inmersos, ya no solo por razones climáticas, sino, como comentaba Joan antes, pues por una razón de dependencia y de estrategia, no es algo que lo pueda abordar una única empresa en solitario y no es algo que lo pueda abordar al golpe de Real Decreto una administración en solitario. Eso es evidente. Lo que sí que es cierto es que en esta colaboración público-privada yo creo que es muy importante identificar cuál es el papel que tiene que jugar cada uno. Ni la Administración va a generar electrones ni megavatios, ni las empresas tienen como misión regular. Pero todo, es decir, por un lado la I+D, por otro lado la normativa, por otro lado la regulación, tiene que estar acompasado. Yo entiendo que la Administración establece el contorno, es quien establece la conexión con las normativas europeas en las que estamos obligados de obligado cumplimiento y tiene y ha tenido la misión de poner a disposición estos fondos sin precedentes. Ya está. Y yo creo que ese papel es un papel que está marcando una hoja de ruta. Lo siguiente es la industria, ya no solo de generación eléctrica, sino la tecnológica o bien la que tiene que ser usuaria final. Y esto nos lo tenemos que creer. Y es muy posible que en un momento dado haya sido más barato quemar carbón para mi propio desarrollo industrial o utilizar productos petrolíferos. Pero es que ya los precios están llegando a saturarse. Y por último, no diría por último, hay un papel esencial del ciudadano, del consumidor final. Yo tomo decisiones de si vengo en un transporte público o si me compro un vehículo eléctrico o si exijo a mi banco, cuando quiero hacer una inversión, que me diga dónde va a invertir, ¿vale? Y estas tres patas, que son puramente colaboración público-privada, se complementan con los fondos de inversión. Los fondos de inversión que tradicionalmente, no en España, pero en otros países, pues han estado bien orientados, empiezan en este país a ser muy específicos y a tener un apetito inversor no por cualquier cosa, sino por aquello que les haga sostenible. Y no solo lo hacen, sino que lo exigen. Entonces, me preguntas por la colaboración público-privada en este escenario que yo he dibujado, es evidente que ni lo público ni lo privado pueden abordarlo en solitario. Estamos condenados a entendernos. Con sus luces y sus sombras, con sus encuentros y desencuentros, pero estamos condenados a ir de la mano. Es evidente. Y yo hablo en plural como administración, porque estoy en un centro público de investigación, pero también como COTE, que es una entidad privada de innovación. De verdad, yo no entiendo, y bueno, sabéis que una parte de mi vida la he dedicado precisamente a la colaboración público-privada, no entiendo ninguno de estos retos de tanto calado abordarlos en solitario. No lo entiendo. Uno puede en un PowerPoint escribir las cosas y le queda muy bien. Pero al final tiene que convencer a instituciones, tiene que convencer a empresas que velan por sus beneficios, tiene que convencer a una sociedad y eso solo se hace con caminar pues de alguna manera en colaboración. Y no la colaboración esta estética yo es que colaboro y entonces me lo pongo aquí en un cartel, ¿no? Es una colaboración de supervivencia. Yo creo que eras tú el que mencionaba que ahora incluso empresas competidoras en el mercado empiezan a aliarse, pues porque el mercado lo regula y al final, oye, allí cada uno, el que llega antes llega, o sea, ir solo como es llega más rápido, pero ir juntos no se garantiza que vas a llegar más lejos. Y es que estamos hablando de llegar lejos, no de llegar rápido. Desde que se aprobó este PERTE tan importante de renovables, bueno, ya estaba el mercado energético en una situación muy compleja por el tema del gas, pero ha llegado finalmente la invasión de Ucrania
una serie de medidas del Gobierno. De hecho, tú estás hoy yo aquí, Joan, porque mañana va a ser un día importante. ¿Esta situación de cierta inestabilidad complica o facilita la ejecución de los objetivos del PERTE? Pues yo creo que lo comentábamos antes, ¿no? Al final la agenda de transición energética sí es una agenda ambiental, pero es sobre todo una agenda profundamente estratégica, social y económica, es decir, el que haya habido tensiones a la hora del suministro de carburantes y la gente se preocupe cuando va a repostar o cuando tenemos que pagar la factura de la luz a final de mes, está directamente relacionado con una decisión geopolítica de Moscú en Ucrania, que a su vez está directamente relacionada por el hecho de que una parte importante de nuestra energía viene de fuera, ¿no? Entonces, es una situación coyuntural, es un momento coyuntural, pero sobre una base estructural muy clara, que es tenemos una elevada dependencia exterior en general, energética en particular, y por tanto estamos sujetos a esos vaivenes, ¿no? Comentábamos antes que desde luego lo que ha conseguido esta situación es que lo que se comentaba en círculos pues a lo mejor más especializados o más concretos, con carácter general seamos mucho más conscientes de ello, ¿no? Incluso un elemento casi de responsabilidad colectiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y estamos viendo cómo Occidente se quiere volcar con Ucrania sin generar la Tercera Guerra Mundial, por hablar en términos muy, muy claros. Y la cuestión energética aparece de alguna forma, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene Occidente a la hora de seguir alimentando a la bestia comprando combustible fósil? Es decir, que hay un elemento puramente de mercado, está más cara la energía, entonces la gente empieza a mirar por la eficiencia, empieza a mirar por las renovables, y de hecho hemos visto que el autoconsumo se está disparando, la eficiencia energética tanto en empresas como a nivel doméstico se está disparando, pues por una cuestión de elasticidad de la demanda. Cuanto más caro es, antes voy a mirar cómo reduzco. Y a la vez una cuestión más de conciencia, ¿no? Por tanto, estrictamente a la hora de cumplir los objetivos, bueno, se pone de manifiesto una cosa que veníamos diciendo y por tanto el país, yo creo, y Europa en general, está acelerando. De hecho, en el Real Decreto Ley que aprobó ese plan de respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una parte importante de esas medidas eran medidas energéticas. Ojo, no solo de tratar de proteger a los vulnerables y medidas inmediatas de precio, sino cuestiones de renovables. Por ejemplo, se ha habilitado un fast track para la tramitación de renovables, entendiendo que muchos más parques de renovables en el corto plazo significan una reducción de dependencia energética, ¿no? Por tanto, en este contexto, bueno, pues la transición energética se acelera como respuesta a esta situación de crisis. A la vez, obviamente, genera sus propios retos. Cualquier situación de inestabilidad, pues a la empresa le genera incertidumbre y por tanto las decisiones de inversión, pues puede haber segundas y terceras pensadas antes de tirarse a la piscina. Yo creo que desde la Administración en esta crisis se está abordando distinto, ¿no? Precisamente una situación de crisis es cuando hay que poner toda la carne en el asador, es cuando hay que poner todas las piezas sobre la mesa y de ahí todo este despliegue normativo que bueno, pues, ¿no? impide que la Secretaría de Estado pues, hoy pueda estar aquí o que los equipos ahí en Estado estén, ¿no? pues, trabajando tan intensamente. Por tanto, tratar de ver no lo positivo, pero la reacción no solo coyuntural, sino estratégica y estructural ante esos retos. Bueno, la hoja de ruta está clara, es ese PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que además dice la Ley de Cambio Climático que solo se puede revisar al alza. El Gobierno ya ha dicho que lo va a hacer, no sabemos cuándo. Pero no sé, Rafael, ¿cómo lo ves en este contexto de inflación, de determinados cuellos de botella, las cadenas de suministro, si se están cumpliendo los hitos o se van a cumplir y si es factible que se revisen al alza? Bueno, nosotros por parte de Endesa estamos haciendo todo lo posible para acelerar, como decíamos, y para cumplir los planes, nuestros planes estratégicos y además en coordinación con el cumplimiento de los planes nacionales, ¿no? Y hemos construido, en los últimos 3 años, hemos construido 2.000 megavatios de nueva capacidad renovable. O sea, hemos puesto nuestra gran contribución al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Pero sí he de decir que desde 2019, que pusimos en marcha el resultado de los proyectos de la subasta que se había hecho en años anteriores, hasta el año pasado y este año, claro, ha tenido un efecto de ralentización de la potencia nueva puesta en servicio total de España. Pues es una línea decreciente. Pusimos 6 gigavatios en el 19, 5 en el 20, 4 en el 21, ¿no? Esperemos que ahora cojamos otra vez la senda de crecimiento, ¿no? Para ello hay que gestionar diversas
dificultades en el cuellos de botella, como has comentado, Antonio, en la cadena de suministro o en las tramitaciones administrativas. Son los dos temas, yo creo que son claves. Hemos sufrido, además por los efectos de la pandemia, por temas de logística, transporte, costes de materias primas, etcétera. El año pasado se sufrieron dificultades muy importantes y no obstante esas dificultades, nosotros en Endesa fuimos capaces de construir 600 megavatios más de capacidad y a nivel nacional se construyeron 4.000 megavatios en total, ¿no? Hemos tenido problemas de atasco en el puerto de Shanghái, que ahora todavía se ha acrecentado, pero el año pasado tuvimos paradas de meses de componentes ahí esperando a ser despachados en los barcos y que han llegado con retraso aquí. Eso nos hace una idea también de que tenemos que cada vez depender menos, decíamos antes la dependencia energética externa, pero también de toda la cadena de suministro, es decir, intentar acortar esa cadena de suministro y localizar muchas de las cosas que en estos momentos se importan, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por el lado de la tramitación administrativa, se ha producido una avalancha de solicitudes de tramitación administrativa en todos los ámbitos de la administración. Ámbito ministerial, ámbito autonómico, ámbito regional, ¿no? Y eso ha creado unas dificultades de poder digerir todo ese volumen de proyectos para tramitar en unos plazos tan cortos, ¿no? Y hay unas nuevas medidas que se han aprobado recientemente en el Real Decreto Ley que nosotros valoramos positivamente, en el sentido de que cualquier medida que se adopte para agilizar simplificar y acelerar las tramitaciones administrativas va a contribuir a que esta curva que debe cumplirse de desarrollo para cumplir el PNIEC, pues al final se cumpla e incluso se acelere. Yo creo que hay que ver luego estas medidas cómo realmente se implantan de modo operativo a nivel regional, autonómico y luego finalmente cómo operan. Pero bueno, es una medida que va en ese sentido y por parte de las empresas estamos empujando también, reforzando nuestros planes estratégicos, apostando por incrementar las inversiones y el esfuerzo que hacemos para cumplir estos planes. Muy rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, pero Joan, ¿tú lo ves factible a corto plazo elevar esa ambición del PNIEC? Yo creo que aquí hay dos mensajes importantes, ¿no? El Plan Integrado de Energía y Clima español es ambicioso en el contexto europeo y de hecho ese incremento de la ambición que se ve a nivel europeo del 40% al 55% de reducción de emisiones, el plan español ya es compatible con este nuevo escenario. Ahora es verdad que Europa incrementa el acelerador, incrementa la presión y por tanto es posible que España, como el resto de Estados miembros, tenga que elevar esa ambición. Es posible, sí, pero necesitamos responsabilidad por parte de todos, por parte de la Administración, por parte de los promotores, porque hemos visto de todo, ¿no? Ha habido una avalancha y en esa avalancha de proyectos hay proyectos reales, solventes, con vías de salir adelante, que es el tipo de proyectos que necesitamos, pero por desgracia por parte de otros promotores, ¿no? Que seguramente no están aquí, pero que plantean proyectos tal vez con otros intereses, más de ir generando cartera de proyectos para ir vendiendo y revendiendo, que eso genera, aparte de un atasco monumental en la administración de proyectos que incluso el promotor sabe que probablemente no va a salir adelante, pero que forma parte de una cartera de activos en un momento determinado, pero dos, sobre todo, genera una oposición social, genera una preocupación social, insisto, sobre un proyecto que probablemente no se llevará a cabo, que sin embargo condiciona el conjunto del desarrollo de las renovables. Por tanto, la Administración, como decíamos antes con la gestión de los fondos, tiene que adaptarse, tiene que reforzarse para acelerar el despliegue de renovables. El interés por parte de las empresas está. Y lo que tenemos que asegurar es que lo que se plantee, ¿no?, sean proyectos serios, proyectos solventes, en los sitios que toca y de la forma que toca, para que esto realmente pueda acelerar. Que los proyectos que haya sean buenos, sean viables de tramitar, no generen esa oposición social que ha matado el despliegue de renovables en otros países, aquí todavía no estamos ahí, y por tanto podamos cumplir con ese incremento de la ambición que entre todos deberíamos lograr. Sí, el otro día yo escuchaba la cifra de 900 proyectos presentados, que es una barbaridad, no sé qué potencia será, pero eso hay que gestionarlo con cuidado. Pues nada, os agradezco muchísimo y un placer. Acabamos la mesa porque nos quedamos sin tiempo, me dicen. Muchas gracias.